Dios les bendiga y bienvenido a esta su programación Punto de Esperanza. Yo soy Alberto Tejeda, dándole gracias al Padre Celestial por cada uno de ustedes. Gracias por estar en la sintonía del día de hoy. El día de hoy quiero hablar un poco acerca de mi testimonio y cuál es la razón por la que ya yo no creo que el infierno es un lugar donde las almas serán atormentadas por toda la eternidad, como las iglesias tradicionales en su mayoría creen. Hay iglesias que piensan que el alma será aniquilada después del juicio. Hay otras iglesias, en su mayoría, que creen que el alma es enviada a un lugar de tormento donde allí será atormentada por toda una eternidad. Aunque yo sí creo que hay un lugar donde Dios purifica las almas, donde Dios purifica la vida de sus pecados, un lugar que Dios lo creó para Satanás y sus ángeles, para limpiar a Satanás y a sus ángeles de sus pecados. También nosotros, los seres humanos, que nos vayamos de este mundo lleno de pecados, lleno de maldad, tenemos que ser no atormentados, pero tendremos que ser santificados delante de la presencia del Señor. Claro que cuando nosotros amamos el pecado, cuando nosotros amamos la verdad, sentiremos ese lugar como si fuera un lugar de tormento, pero es un lugar de misericordia, es un lugar de salvación, es un lugar donde Dios transformará para siempre la vida de las personas. Hay razones por las cuales nosotros debemos pensar por qué nosotros los cristianos pensamos que si Dios es un Dios bueno, lleno de amor, lleno de misericordia, Él ha de mandar a todas sus criaturas a un lugar de tormento por toda una eternidad. No hace sentido para mí cómo Dios bueno se volverá malo al final. Como un Dios que a través de Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, mostrándonos su amor a la raza humana mientras estuvo aquí en la tierra, cómo es que al final Él va a cambiar su carácter y va a haber personas llorando, va a haber personas quejándose, personas sufriendo en ese lugar y no va a ir para salvarlo. Pero esa no es la realidad de Dios, ese no es el carácter de Dios. Usted puede creer, como yo creo, que Dios es un Dios de compasión, Él es un Dios de amor y Él ha prometido que ha de salvar a todas sus criaturas, a todos sus hijos. Y es algo de lo que quiero enfocarme también, de que todos nosotros somos hijos de Dios. La religión en su mayoría dicen que nosotros solamente somos adoptados de Dios. Entonces, si somos adoptados de Dios, entonces ¿quién es nuestro Padre? Si Dios no es nuestro Padre, ¿quién es nuestro Padre? Hay algunas personas que dirán, bueno, tú eres hijo de tu papá y tu mamá. Y yo les diría, pero entonces ¿de quién es hijo mi papá y mi mamá? Y entonces ellos dirían, bueno, son hijos de sus padres. Hasta llegar al final, llegaríamos donde Adán. Y si Adán fue hijo de Dios, como dice la palabra de Dios, entonces toda la raza humana que desciende de Adán también somos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué las religiones farsas del día de hoy o sus doctrinas falsas dicen que nosotros solamente somos robots de Dios, o somos máquinas de Dios, o solamente somos mascotas de Dios, así como nosotros tenemos perros en nuestros hogares? Hay personas que creen que nosotros solamente somos mascotas delante de la presencia maravillosa de Dios, pero somos más que eso. El mismo Jesús dijo que nosotros éramos dioses con una D pequeña. ¿Por qué Él dice que somos dioses? Porque nuestra simiente, nosotros somos de la simiente de Dios, diciendo con esto que nosotros salimos de Él. Nosotros venimos del Padre Celestial. Cuando dice la Biblia, claro, nuestro cuerpo fue creado con el barro de la tierra, pero en nuestras almas, en nuestra esencia, dice que tenemos el Espíritu de Dios, porque Él respiró aliento de vida. Eso fue lo que le dio vida a ese barro, a ese muñeco de barro. Dios le dio vida a la raza humana. Y todos nosotros tenemos ese aliento de vida, si no, no estuviéramos vivos. Entonces, en realidad, Dios es nuestro Padre. Él es nuestro Padre porque nos creó. Él es nuestro Padre. Por ejemplo, si una persona inventa, podemos decir la penicilina, decimos, ese es el padre de la penicilina porque Él creó, o Él inventó, Él descubrió la penicilina. Más si Dios nos creó a nosotros como raza humana, todos somos
hijos e hijas de Dios. Todos somos hijos e hijas de Dios. Muchas veces nosotros no nos comportamos como hijos de Dios y es realidad si hay un grupo de personas en el mundo que ha sido adoptado, y esta palabra adopción no es una palabra, ¿verdad?, que se encuentra en la Biblia, es una palabra en inglés que se refiere entre nosotros los seres humanos. Si un niño murió su padre, murió su madre, entonces otra persona puede ir a adoptar a ese niño y amar a ese hijo y mostrarle el amor y la misericordia de un padre. Nunca será el padre verdadero, pero está adoptando a ese hijo. Entonces, si nosotros verdaderamente creemos que Dios es nuestro creador, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, tenemos que entender que nosotros no somos adoptados por Dios. Lo que el apóstol Pablo, cuando habla de la adopción, quiere hablar es cuando una persona llega a madurez o cuando un joven, ¿verdad?, llega a la mayoría de edad. Eres adoptado, ¿por qué? Porque ha aceptado el evangelio, ha aceptado vivir una vida de obediencia a Dios, una vida separada del pecado y de la maldad, y tener la clase de corazón así como tu Padre Celestial también lo tiene. No quiso decir nunca, bueno, los seres humanos son hijos del diablo. La Biblia tampoco dice eso. Los seres humanos son hijos del diablo, entonces Dios nos adopta para que ya no seamos hijos del diablo, eso es lo que cree la gente, y que podamos ser hijos de Dios. Y una de las razones por la cual los creyentes, los cristianos del día de hoy, mandan personas al infierno, porque en su mente, en sus corazones, ellos creen que las personas que no viven con Cristo, que no tienen a Cristo, son hijos del diablo. Pero la palabra de Dios nos dice claramente a nosotros los cristianos que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que amarlo a ellos como si ellos fueran hijos de Dios, no como si fueran hijos del diablo. ¿Me entiendes? Pero muchas veces nosotros somos como las personas racistas, ¿verdad? Que a veces pensamos que somos mejores que ellos solamente por el color de mi piel. Bueno, mi color de piel es marrón, yo soy mejor que todo el mundo lo demás. Eso es lo que la persona racista cree. Una persona que cree a la falsa doctrina de la adopción, como nosotros la vemos, es una persona que considera a los demás como hijos del diablo, mientras que ella o él son hijos de Dios y están totalmente en una falsedad. ¿Verdad? Lo más difícil y más alegre del mundo es llorar, Abba Padre, de todo corazón. ¿Qué es lo más alegre y lo más difícil de todo el mundo? Es decir, Abba Padre. Eso lo dijo un hombre, ¿verdad?, llamado George MacDonald. En su sermón de PDF, usted lo puede ver o lo puede ver en el internet. Este hombre tiene un mensaje que se llama Abba Padre, donde él habla que nosotros, todos los seres humanos, somos hijos de Dios. Somos hijos e hijas de Dios y no hijas del diablo. Dice, lo más difícil y más alegre del mundo es llorar Padre o Abba Padre de todo corazón. Ayudaría a quien que pudiera invocar así al Padre. ¿Por qué es tan difícil decir Abba Padre? ¿Por qué es tan difícil para nosotros, la raza humana, reconocer que Él es nuestro Padre? Que Él es nuestro Padre. Que nosotros necesitamos comportarnos y vivir nuestra vida como Él la vive. Que necesitamos aprender de Él para que la gente diga de tal palo, tal astilla. O decir la fruta no cae lejos del árbol. Pero es difícil para nosotros a veces separarnos de nuestra condición mental de esclavitud. Aunque somos hijos de Dios, en nuestra mente tenemos la noción de que nosotros somos esclavos o supuestamente que somos libres para escoger nuestro propio destino, para hacer las cosas como me convenga a mí mejor, ¿verdad? Pero una persona que vive lejos de Dios, una persona que no reconoce que Dios es su Padre, que creen que ellos son libres para hacer cosas malas, solamente son personas que son esclavos de sí mismos, esclavos de sus maldades. Gloria sea el nombre de Dios. Y han dejado, ¿me entiende?, que esta mentalidad los engañe. Podemos pensar en el hijo pródigo. Él pensó que le podía ir mejor lejos de su casa, tomando sus propias decisiones, aunque sus decisiones no eran buenas, sus decisiones
no eran lo mejor para sí mismo. Y él se fue, pero él volvió a la casa de su padre. Aunque él decidió vivir una vida en esclavitud, en pecado, él volvió a la casa de su padre y su padre le perdonó. Y asimismo el Padre Celestial, oiga esto, el Padre Celestial ama a todos sus hijos, no solamente a los que son creyentes, sino también a aquellos que están en pecado. Y él nos considera a todos hijos de él. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, oiga, envió a su Hijo unigénito para que todo quien en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y cuando dice Hijo unigénito, se está refiriendo a que Jesús es el Hijo de Dios que ha alcanzado esa maravillosa madurez. Y es la madurez que Dios está esperando de todos los seres humanos, de que nosotros los hijos de Dios maduremos, dejemos atrás la rebeldía, dejemos atrás el pecado y que sepamos que somos hijas e hijas de Dios y por tal razón necesitamos comportarnos como nuestro Dios y no vivir una vida en pecado y una vida en desobediencia. Hay personas que han tomado, el caso mío, hemos tomado la decisión de cada día parecernos más a Dios, de cada día dejar atrás nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra vanidad y hacer la voluntad del Padre y vivir una vida en obediencia delante del Padre Celestial. Yo no he llegado a la estatura de Cristo y me falta mucho, ¿me entiende? Pero mi deseo es un día ser como mi hermano mayor, que es Cristo Jesús. Entonces seré un verdadero hijo de Dios. No que no sea hijo de Dios, pero seré un hijo de Dios adulto, maduro, al cual Dios puede confiar y, ¿me entiende?, depender de ese hijo totalmente. Y yo creo que toda la raza humana llegaremos a ese punto. Llegará un día donde todos los hijos de Dios, todos, los buenos y los malos, o los que se portan bien, los que se portan mal, llegará un día donde el Padre cambiará nuestra mentalidad, donde el Padre cambiará nuestra forma de pensar y nosotros veremos quiénes somos realmente y dejaremos la maldad y el pecado atrás. Y aprenderemos a imitar a nuestro Padre Celestial. Yo creo que un día Dios ha de reconciliar todas las cosas, que tú serás salvo, tú serás salva, tú serás perdonado. Aún personas que han muerto sin Cristo no se van a poder escapar de Cristo. Si no, pregúntale a aquellos que murieron en el diluvio de Noé. Dice la palabra de Dios que Cristo fue donde ellos estaban y les predicó el evangelio. Y Cristo continúa haciendo eso. Personas que aún en vida no aceptaron a Cristo, aún después de la muerte, el Señor va a alcanzarlo para tocar sus vidas y sus corazones. ¿Verdad? El escritor llamado George MacDonald, un escritor escocés, él dice, la llamada doctrina de la adopción, cuando un corazón escucha y cree o cree a medias que no es hijo de Dios por origen, desde el principio de su existencia, pero que posiblemente puede ser adoptado en su familia, su amor se hunde inmediato en un frío desmayo. Oiga esto. Cuando la persona, cuando un hombre dice, bueno, tú no eres hijo de Dios por origen, y es lo que queremos hablar. Hay personas que dicen, nosotros solamente somos hijos de Dios porque hemos sido adoptados por Dios. Pero eso no es lo que dice el verso, el texto. No es el mensaje que el apóstol Pablo quiso enseñar. El apóstol Pablo quería enseñar que cuando tú piensas como un niño, entonces eres como un esclavo, no tienes ningún derecho en la casa porque tu mentalidad es como un niño. Pero que cuando tú maduras, cuando tú creces, entonces te adoptan como hijo del Padre o llega, ¿me entiendes?, a la madurez. Y hay millones en el mundo de hijos de Dios que son como niños y por tal razón son como los esclavos que no tienen ningún derecho. ¿Por qué no tienen derecho? Porque no han llegado a esa madurez que el Padre Celestial espera en cada uno de nosotros. Pero según la Biblia, dice la palabra de Dios que llegará un día donde cada hijo de Dios llegará a la madurez. Entonces esta palabra, esta doctrina de la adopción, es una doctrina farsa, es una doctrina que trae desaliento al hombre. Si yo te digo, Dios te quiere adoptar a ti como hijo. Y yo digo, ¿por qué Dios me quiere adoptar como hijo?
¿No era yo hijo de Dios? Si Dios no es mi padre, decía George MacDonald, entonces ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi padre? Y nosotros somos hijos de Dios. Y como les dije al principio, la razón por la que hay grupos evangélicos, cristianos, que cristianos solamente son de nombre, que dicen, ¿me entiende?, que la adopción es la doctrina verdadera. La única razón por la que creen en la adopción es para tener una justificación para mandar a las personas al infierno eterno. Y ellos dirán, tú no eres un hijo de Dios, tú eres un hijo del diablo. Y el diablo no para, el diablo no ha creado nada en su vida. ¿Me entiende? Así como nosotros los hombres nunca hemos creado nada, gloria sea el nombre de Dios, de esa misma forma podemos decir que el diablo no tiene ningún hijo. Hay algunos versos bíblicos, ¿verdad? Ya que hay personas que idolatrizan la Biblia, les gusta verlo, como dice la palabra de Dios. Hay algunos versos bíblicos que nosotros podemos usar para desmantelar estas doctrinas falsas de la adopción. Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Diciendo con esto, es como un esclavo, aunque es señor de todo. Y eso somos nosotros los hombres. Cuando somos inmaduros, cuando somos niños, somos como un esclavo, aunque somos herederos de todas las cosas. Aunque hay personas aquí en la tierra que viven como niños esclavos, el ser humano es heredero de toda la tierra. Y no de esta tierra que se está desgastando y muriendo, pero de la nueva tierra también por venir. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y esta tierra en la que nosotros vivimos es solamente una escuela para los hijos de Dios, decía George MacDonald. Este mundo en el que nosotros vivimos es una escuela para los hijos de Dios. Nosotros estamos aquí aprendiendo en esta tierra. Así también nosotros, cuando éramos niños, ya que el apóstol Pablo está diciendo, hay un grupo de cristianos que ya no son niños, que han madurado, han sido adoptados. ¿Por qué? Porque han madurado en Dios. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pablo dice, ya nosotros no estamos bajo los rudimientos del mundo. Hay hijos de Dios que sí están bajo los rudimientos del mundo, pero nosotros hemos sido adoptados o hemos madurado, ¿me entiende? Y ya no estamos bajo estos rudimientos del mundo, que es el pecado también. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y gracias que Cristo vino en el tiempo de la ley para redimir a nosotros que estábamos bajo de la ley. ¿Y cómo Él nos redime a nosotros? Él nos redime dándonos ejemplo, enseñándonos cómo ser hombres, cómo ser verdaderamente seres humanos. Porque nosotros no sabemos cómo ser hombre. El hombre fue creado para agradar a Dios, para tener comunión con Dios. Pero muchas veces nosotros perdemos nuestra identidad de seres humanos y venimos a vivir como las bestias, como los animales del campo, que también han caído, gloria sea el nombre de Dios. Y Cristo vino a enseñarnos a nosotros cómo ser verdaderamente hijos. Entonces, cuando seguimos las pisadas de Cristo, cuando tomamos en obediencia vivir una vida agradable delante de Dios, entonces llegamos a esta madurez de la cual Cristo también formó parte. Dice el verso 6, y por cuanto soy hijo de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Me entiendes? Solamente digo yo, el cristiano maduro, el cristiano que ha conocido a Dios, es que él puede decir, Abba Padre. ¿Por qué? Porque conoce a sus padres verdaderamente y quiere imitar a su padre, quiere vivir una vida delante de Dios. Pero hay hijos que no conocen a su padre. Por eso es tan difícil para algunas personas decir, tú eres mi padre. Aunque son hijos de Dios, pero ellos no confían en Dios. Ellos no saben que ellos mismos han salido de Dios y que tienen que vivir una vida agradable delante del Señor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria sea el nombre maravilloso de Dios. Por ejemplo, si leemos a Lucas capítulo 3, verso 38, el hijo de Nos, el hijo de Set,
el hijo de Adán, el hijo de Dios. Así que podemos ver aquí que Adán era hijo de Dios y nosotros somos también descendientes de Adán. También somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Dios no tiene nietos. Pues yo podría decir, bueno, Dios es mi tataranieto, mi tatarabuelo, pero no es así. Dios es nuestro Padre. Dios, como fue el padre de Adán, también es mi padre. Claro que yo vengo de la descendencia de Adán, pero yo también soy un hijo de Dios. Todos los hombres somos hijos de Dios. Y si tratáramos al prójimo como hijo de Dios, claro que es un niño, esclavo al pecado y al mundo, podemos decir. Si lo tratáramos como hijo de Dios, fuéramos más amorosos, fuéramos más misericordiosos, tuviéramos más compasión de nuestros compañeros y nuestros vecinos, en vez de tratarlos como hijos del diablo, en vez de tratarlos como animales o, ¿verdad?, criaturas de Dios. Pero el hombre no es una criatura de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, todos nosotros, que mora en nuestra vida, porque Él respiró aliento. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios. No importa que estés esclavo del pecado, eres hijo de Dios. Hay algunos, ¿me entiendes? Hay algunos que no han llegado a esa madurez. Llegarán un día, pero todavía no han llegado. ¿Por qué? Porque viven en las casas de Dios como esclavos y no han aprendido a ser hijos. Salmo 82:6 dice, dile ustedes son dioses. Dije, ustedes son dioses. Nosotros los seres humanos somos dioses con D pequeña porque hemos venido de Dios y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Ustedes son dioses y todos vosotros son hijos del Altísimo. A mí me encanta el escritor Josh McDonald en este mensaje Abba Padre, porque él nos explica a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Entonces, él dice en este escrito, en este mensaje, ¿no es entonces Dios mi Padre? Clama el corazón del niño. ¿Para qué yo necesito ser adoptado por Él? Y deberíamos hacer nuestra pregunta. Si yo soy hijo de Dios, ¿para qué necesito ser adoptado de Él? ¿Verdad? Claro que la adopción no significa lo que nosotros pensamos en inglés. La adopción no es cuando usted va a un país donde hay niños pobres y adopta a uno para usted. No, Dios es nuestro Padre. Y cuando habla de adopción, aquí está hablando de madurez, de crecimiento, de venir a ser, ¿verdad? Podemos decir, y trabajar juntamente con nuestro Padre. Gloria sea el nombre maravilloso de Dios. Entonces, si Dios es nuestro Padre, ¿quién es nuestro Padre? Si Dios no es mi Padre, ¿quién es mi Padre? Y decir que el diablo es el Padre de los hombres es una falsedad, es una blasfemia. Gloria sea el nombre de Dios. El diablo es el padre de mentira. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y cuando nosotros mentimos, somos como el diablo, ¿me entiendes? Cuando nosotros vivimos en pecado y en maldad, somos como el diablo. No que somos como su naturaleza ni nada de eso, pero que somos pecador como Él es pecador. Hacemos cosas que no son agradables como, ¿verdad?, delante de Dios. Entonces, ¿es Él mi Padre solo en cierto modo o manera, dice Josh McDonald, por un mecanismo legal? ¿Es Dios mi Padre solamente por algo legal? Claro que no. ¿Me entiendes? Yo no soy hijo de Dios porque legalmente Él me hizo su hijo, no. Yo soy hijo de Dios desde el origen, desde el principio. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dice, Josh McDonald sigue diciendo, pobre de mí, grita el niño. Si no es Dios mi Padre, no puede serlo. Un padre es un padre desde el principio. Si Dios no es mi Padre, entonces Él no puede adoptarme y ser mi Padre. Si Él no es mi Padre desde el principio, entonces Él no es mi Padre. Si fuera yo un hacedor y no un padre, entonces soy solo una máquina y no un niño, no un hombre. Es fácil decir que fui creado a la imagen de Dios, ¿verdad? Si fuera solo un hacedor y no un padre, si Dios es solamente mi creador y no es mi padre, yo solamente sería como una máquina. Dice George McDonald, no sería un niño, no sería un hombre. Sería falso decir que yo fui creado a la imagen de Dios si Él no es mi Padre. Y si no soy imagen de Dios, dice George McDonald,
¿Cómo puede tener algún significado para mí la palabra Dios? La palabra de Dios. Si no soy imagen de Dios, ¿cómo puede tener algún significado para mí la palabra de Dios? Para los animales, para las criaturas de Dios, las cuales Dios ama. Dios ama a todos sus animales, toda su creación. De eso estamos de acuerdo. Pero ellos no pueden entender la Biblia, ellos no pueden entender la palabra de Dios. Son una especie diferente, son una clase diferente. ¿Por qué nosotros, todos los seres humanos, todos, desde el blanco, el pobre, el rico, el joven, el niño, todos podemos llegar a conocer la palabra de Dios, el carácter de Dios, los sentimientos de Dios? ¿Por qué es esto? Porque nosotros salimos de Dios. Nosotros venimos de Dios y somos hijos de Dios. Entonces, aleluya, nosotros tenemos un Padre y este es Dios. La verdad os hará libre, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo vino a este mundo para libertarnos, ¿me entiende? No libertarnos del pecado, pero libertarnos a nosotros de esta esclavitud en la que nosotros vivimos. Esa esclavitud donde debemos comportarnos como hijos de Dios. Y eso fue lo que le pasó a la raza humana después que pecaron, que comieron el árbol en el huerto del Edén. El hombre perdió la capacidad de pensar correcto. ¿Me entiendes? Y empezó a comportarse en una forma extraña. Una forma que no era como se comporta su padre. A practicar pecados, a hacer maldad, a odiarse los unos a los otros. Vemos lo que pasó con Caín, aleluya, y Abel. Pero llegará un día donde Dios, eso es lo que la palabra de Dios enseña, donde todos los hombres vendremos a ser hermanos. Vendremos a conocer que todos somos hermanos, que todos venimos del Padre Celestial, que Él nos ama a todos. Y Él ha prometido rescatarnos de nuestra maldad, de nuestros pecados. Nosotros nos escondemos de Dios, corremos, huimos de Dios, porque no conocemos el carácter, el amor, la misericordia de Dios. Y a veces decimos, Señor, pero no me quemes. No quemes dentro de mí, pero Dios no te está quemando a ti. Él te dice, mi hijo, yo no te estoy quemando a ti. Estoy quemando tu depresión, estoy quemando tu odio, estoy quemando tu resentimiento, estoy quemando tu pecado, porque estas cosas solamente te hacen daño. Solamente traen maldad a tu vida. El peor daño que nosotros podemos hacerle a un hombre, el peor daño que nosotros podemos hacerle a una persona, es decir que ellos no son hijos de Dios. Es decir que ellos son solamente criaturas, que ellos no tienen padres. Gloria sea el nombre de Dios. Pero nosotros tenemos un Padre espiritual. Nosotros tenemos un Dios que nos ama. Dice la palabra de Dios que amó al mundo, que envió a Cristo para que todo quien Él crea no se pierda. Yo soy Alberto Tejeda, gracias por haber escuchado esta programación. Punto de Esperanza. Dios te bendiga.